Dos partículas de cargas más un microcoulomb y menos un microcoulomb están situadas en los puntos del plano XY de coordenadas menos 1, 0 y 1, 0 respectivamente. Es lo que hemos dibujado aquí. La carga positiva ubicada en el punto menos 1 de X y 0 del eje Y, y lo mismo la carga negativa, es decir que hay simetría en este dibujo. Entonces, sabiendo que las coordenadas están expresadas en metros, nos pide parte A, calcular el vector campo eléctrico en el punto 0 de X y 3 de Y, es decir, este punto que tenemos aquí. Para calcular el campo eléctrico de una carga puntual, la expresión que vamos a utilizar es la siguiente. El campo eléctrico es una magnitud vectorial que la podemos escribir como la constante de Coulomb por el valor de la carga, que tiene que colocarse ahí con su signo, dividido r cuadrado, que es la distancia desde la carga al punto, y todo esto tiene que ir multiplicado por un vector unitario, u de r, para hacer que esto sea realmente una igualdad, porque esta igualdad me dice que de este lado tengo un vector y de este lado tengo que tener un vector. Pero si solamente dejo esta expresión sin el vector unitario, esto no es un vector, es una cantidad escalar. Esto me da un número con sus unidades, nada más. Entonces vamos a ver bien cómo podemos obtener el vector unitario, que a veces es lo que da más trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es trazar nuestro vector R. Como dije antes, R va desde la carga hacia el punto. Ese será nuestro vector. Como queremos hallar el campo de la carga 1, vamos a llamarle al campo 1 y al vector R1, y el vector unitario será U de R1. Me equivoqué aquí, vamos a poner 1 y 1. Ahora sí. Bien, entonces tenemos el vector R sub 1. Aquí solamente hay que sustituir por los valores, pero claro, necesitamos el valor de R1. ¿Cómo podemos calcular R1? Muy sencillo. Aquí tenemos un triángulo que tiene un ángulo recto en esta esquina, entonces podemos aplicar Pitágoras. Conocemos este lado, la medida de este segmento que vale 1 metro, y conocemos la medida de este segmento que vale 3 metros. Así que R1 por Pitágoras nos quedará de la siguiente forma. El módulo de R1 será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Haciendo la operación y redondeando, eso nos da 3,2 metros. Ahora bien, ¿cómo vamos a obtener el vector unitario U de R1? Para obtener el vector unitario U de R1, lo que hacemos es dividimos R1 expresado a través de sus componentes entre el módulo de R1. Ahora, ¿cómo podemos expresar R1 a través de sus componentes cartesianas, y en el eje X y en el eje Y? Es muy sencillo. Vamos a hacerlo. Vamos a usar el color, por ejemplo, lila. Este vector podemos considerar que es la suma de este vector que estoy dibujando ahora, en color lila, más este otro vector. Sabemos que para sumar dos vectores, colocamos uno seguido del otro y unimos la punta del primero que hemos dibujado con la flecha o punta o extremo del último vector que hemos dibujado. Esto se llama método del polígono para sumar vectores. Aquí lo hacemos al revés. Conocemos el resultado de la suma, que es R1, y cómo lograríamos tener este vector R1 a partir de una suma. Pues trazando este vector y este. Y ahora es muy sencillo, porque R1 lo voy a escribir de la siguiente forma. Será la medida de este vector más este otro vector. ¿Cuánto vale este vector? Este vector vale 1 metro, y apunta hacia las X positivas. Entonces, ¿cómo identificamos el eje X?
lo identificamos con el vector o versor unitario I. Así que este vector valdría 1I. Y este otro vector que apunta hacia las I positivas vale 3J, porque al eje I lo identificamos con el versor o vector unitario J. Recordemos que los vectores unitarios nos sirven para saber cuál es la dirección del vector que nosotros queremos escribir ahí. Estos versores I, J y K tienen un módulo de 1, es decir, que no alteran el módulo de los vectores. Simplemente nos están indicando la dirección del vector, si es la dirección del eje X o si es la dirección del eje Y. Entonces ya tenemos el vector R1 expresado en sus componentes rectangulares. Y R1 ya lo hemos calculado, que es 3,2 metros. Entonces, finalmente, ahora podemos calcular el campo E1. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. K es 9,0 por 10 a la 9, esa es la unidad. Tiene sus unidades, newton, metro cuadrado por coulomb al cuadrado. Yo por comodidad no voy a escribir las unidades aquí. La carga Q1, que sería la carga Q1, es un microcoulomb, o sea, 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto dividido entre, vamos a ver, R1 al cuadrado, es decir, 3,2 al cuadrado. Pero del vector unitario vemos que también hay un R1. Así que nos quedaría R1 al cuadrado multiplicado por este R1 sería un R1 al cubo. O sea que ponemos 3,2 al cubo. Y ahora nos queda simplemente aquí I más 3J, que nos llevará, una vez que hagamos las cuentas, a expresar el campo eléctrico en función de sus componentes rectangulares X e Y. Vamos a hacer operaciones borrando un poquito ahí arriba. Haciendo las operaciones me quedan estos valores para la componente del campo en este punto. Ponemos la unidad newton por coulomb. Y ahora vamos a dibujar ese campo, aunque no vamos a utilizar escala. Sabemos que como la carga es positiva, el campo va a apuntar en este punto hacia afuera de la carga. Vamos a dibujar así. Y, como estamos viendo, este vector, que sería justamente E sub 1, tiene dos componentes. Una componente positiva en el eje X y una componente positiva en el eje Y. Si queremos, podemos dibujar esas componentes. Trazamos una línea punteada paralela al eje X, otra línea punteada que, va a coincidir con el eje Y, y luego desde la punta de flecha del vector proyectamos hacia ambos ejes y ahora podemos dibujar las componentes. Ahí tenemos la componente en X y aquí tenemos la componente en Y de nuestro campo eléctrico E1. Esta componente es esta, 274. Y esta componente es 824J. Ahora el mismo criterio tenemos que utilizar para calcular el campo eléctrico 2 creado por esta carga. Vamos a dibujarlo más o menos, vamos a hacerlo con color lila. Como la carga es negativa, el campo apuntará naturalmente hacia la carga, ¿verdad? Apuntará hacia la carga. No sabemos todavía su medida porque no la hemos calculado. Pero de acuerdo a lo anterior, ese campo tendrá dos componentes. Una componente en X, que será positiva, y una componente en Y, que será negativa, porque apunta hacia las Y negativas. O sea que esperamos obtener estos resultados para el campo 2. Una componente en X positiva y una componente en Y negativa. Bueno, pero ahora vamos a dedicarnos a otra cosa. Vamos a borrar eso. Primeramente vamos a dibujar, como dijimos, el vector R2, que irá desde la carga hasta el punto. Ese será el vector R sub 2. Y como tendremos que calcular el vector unitario U de R2, haciendo R2 entre el módulo de R2, haremos lo siguiente. Dada la simetría que hay en el dibujo, este R2 tiene el mismo módulo que R1. O sea que el módulo de R2 ya lo sabemos.
será 3,2 metros. Ahora, ¿cómo puedo expresar R2 a través de sus componentes rectangulares? Bueno, muy sencillo. Vamos a usar el color lila otra vez. El vector R2 lo puedo tener como la suma de este vector que estoy dibujando en el eje X, más el otro vector en el eje Y, que es coincidente con el otro vector que ya habíamos dibujado para el R1. Muy bien, entonces, ¿cómo expresaremos R2? Lo expresaremos como menos un Y. ¿Por qué menos? Porque este vector apunta hacia las X negativas. Menos 1Y más 3J. Entonces ya lo tenemos. Nos queda menos 1Y, que lo escribo así, más 3J. Y ahora podemos calcular el campo eléctrico E sub 2, que será 9,0 por 10 a la 9. La carga 2 tiene un valor de menos 1 microcoulombio, o sea que ponemos menos 1 por 10 a la menos 6. La distancia es 3,2 al cuadrado, pero como el vector unitario nos quedó menos i más 3j, una cosita, este menos i más 3j es metro, ¿no? Metro con metro nos da 1, por eso el vector unitario nunca tiene unidades. Y todo esto estará dividido entre 3,2. Por eso lo que siempre hacemos es 3,2 al cuadrado por 3,2, 3,2 al cubo. Vamos a borrar y lo vamos a poner ahí. 3,2 al cubo. Si hacemos las operaciones, esta cantidad nos va a dar lo mismo que antes, pero como hay un signo de menos, nos va a quedar menos por menos, nos va a quedar más igual que antes. O sea que vamos a poner que el campo E sub 2 vale 274 y ahora cuidado con J, porque este menos por más me va a dar menos, así que al final me va a quedar menos, como habíamos previsto, J. Y ahí ponemos la unidad Newton por Coulomb, recordando que Newton por Coulomb es lo mismo que Volt por metro. Podemos usar indistintamente una u otra unidad. Bien, y ahora entonces nosotros queremos calcular el campo resultante, que lo vamos a poner así, campo en el punto 0,3, simplemente será la suma de este campo expresado en sus componentes más este. Entonces, ¿qué sucederá cuando escribamos esto más esto? Tenemos que sumar las componentes en el eje X primero. Como son iguales, me va a dar el doble, o sea, 2 por 274y, y cuando sumemos las componentes en el eje Y, me queda 824j menos 824j, me va a dar 0. Así que ya está terminado esto, simplemente ahora hacemos la cuentita y le ponemos la unidad correspondiente. O sea, que el campo total en este punto apunta en dirección paralela y positiva al eje X. Vamos a comprobarlo un poquito en nuestro dibujito. El campo 2, nosotros lo podemos dibujar ahora de esta forma. Sabemos que tiene el mismo módulo que el campo 1. Tiene el mismo módulo que el campo 1. Este sería el E sub 2. Y vamos a dibujar sus componentes. Sus componentes tendrá esta componente que coincide con la componente en X de E1 y además tendrá una componente en el eje Y hacia abajo. Entonces, si ahora nos olvidamos de E1 y E2 y pensamos solo en sus componentes rectangulares, tenemos que en el eje Y esta componente de E1 tiene igual módulo y sentido opuesto que esta componente de E2. Por lo tanto, la suma en el eje Y de estas componentes me dará 0. Y solamente nos queda un campo en el eje X, que es la suma de estos dos. Es decir, que me dará un campo total, que es el doble de el de cada una de esas componentes y que coincide completamente con nuestro resultado. Pueden calcular
el potencial en los puntos 1, 1, que sería este punto A con coordenadas 1, X, 1 en Y, y el punto B de coordenadas 3 en X y 3 en Y. El potencial, recordemos que es una magnitud escalar, que lo designamos con la letra V y lo calculamos como K por Q sobre R y se mide en volt. El potencial se mide en volt y es una magnitud escalar. Por lo tanto, no la podemos representar ni tampoco utilizar vectores unitarios. El potencial en el punto A, debido a las dos cargas, le voy a llamar así: el potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2 en el punto A. Entonces, para calcular el potencial de la carga 1, vamos a necesitar esta distancia que será R1. Vamos a ponerle aquí R sub 1. Para calcular R1, siempre voy a poder, porque tengo un triángulo rectángulo, aquí hay un ángulo recto. Fíjense este triángulo que está aquí. Tiene un ángulo recto y puedo aplicar Pitágoras. Entonces sería la raíz cuadrada de 1 y 1, estos son 2, y aquí 1. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea que sería raíz cuadrada de 5. Por lo tanto, R sub 1, vamos a ponerlo por aquí, R1 sería raíz de 5. Nos da 2 con 2, calculamos el potencial 1, que nos da 4 con 1 por 10 a la 3 volt. Y luego, para hallar el potencial de la carga 2 en el punto A, tenemos que trazar este vectorcito, que será el vector R2. Este será el vector R2. Pero vamos a dibujarlo bien. Ese vectorcito, justamente, estará aquí, ¿no? ¿Y cuánto vale? Eso vale 1 metro. Por lo tanto, vamos a calcular el potencial 2. Potencial en el punto A será V1 más V2. Como V2 es negativo y es mayor, el potencial me da negativo en este punto, menos 4,9 por 10 a la 3 volt. Y ahora tenemos que seguir el mismo procedimiento para calcular el potencial en el punto B. Vamos a calcular el potencial 1 en el punto B. La constante por la carga, y ahora tenemos que poner la distancia esta de 1 a B, que la calcularemos por Pitágoras. Así que será la raíz cuadrada de, vamos a ver qué tenemos abajo. Abajo tenemos 1, 2, 3, 4. O sea que ponemos 4 al cuadrado más, y en el eje Y, ¿qué tendremos? 1, 2, 3, más 3 al cuadrado. Y hacemos la cuentita. El potencial creado por la carga 2. Necesitamos esta distancia que está aquí. Vamos a dibujarla. Sería esta distancia. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la distancia sería 1, 2 al cuadrado más 1, 2, 3 al cuadrado. Eso nos da menos 2,5 por 10 a la 3 volt. Por lo tanto, el potencial total en el punto B será la suma algebraica de 1,8 por 10 a la 3 más menos 2,5 por 10 a la 3, lo cual nos da negativo, menos 0,7 por 10 a la 3 volt. Entonces ya tenemos, y vamos a anotarlo aquí arriba, el potencial del punto B, que es menos 0,7 por 10 a la 3 volt, y vamos a la siguiente pregunta. La pregunta C nos dice: calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico para llevar una carga de 1 coulomb, una carguita positiva de 1 coulomb, desde el punto A al punto B. Entonces, cuidado con esto, que es muy sencillo, pero hay que tener cuidado con los signos. El trabajo eléctrico siempre lo vamos a definir como menos el valor de la carga con su signo por la diferencia de potencial entre A y B. Y esto lo podemos escribir así: menos la carga, y ustedes saben que el símbolo delta
Delta V significa V final menos V inicial. Si la carga va de A a B, entonces eso significará que tengo que restar el potencial que nos dio en B menos el potencial de A. Y nos quedará menos. La carga es positiva y vale 1 coulomb. Y dentro del paréntesis tenemos el potencial de B que vale menos 0,7 por 10 a la 3, menos el potencial de A que también es negativo y vale menos 4,9 por 10 a la 3 volt. Entonces ahora aquí tengo que poner un corchete porque ya tengo paréntesis curvos dentro, o sea que voy a eliminar esto y corregimos y ponemos un corchete. Muy bien, y seguimos para adelante. El trabajo eléctrico me va a quedar igual a menos, o el 1 ni lo pongo, y dentro aquí nos va a quedar menos 0,7 por 10 a la 3, menos por menos, más 4,9 por 10 a la 3. O sea que, haciendo las cuentitas, esto me va a quedar menos por menos más 0,7 por 10 a la 3 y menos por más menos 4,9 por 10 a la 3. Hacemos las operaciones y el trabajo nos está dando menos 4,2 por 10 a la 3 Joule. Bueno, espero que se haya comprendido, que este ejercicio haya sido clarificador para los que tienen dificultad en este tema y los invito a suscribirse y activar las notificaciones para que estén avisados cuando suba un nuevo vídeo. Muchas gracias.